Buenos días, profesor y oyentes. Mi nombre es Estrellita Millanao y junto con mis compañeras Fernanda Queveque, Paula Durán y Laura Duguet, vamos a compartir con ustedes el programa de estudio de lenguaje y comunicación correspondiente al nivel educacional de octavo básico. Se comenzará exponiendo un esquema del mismo para de forma posterior hablar de los objetivos y palabras claves existentes de cada unidad, las orientaciones didácticas entregadas por el Mineduc y finalmente nuestra reflexión crítica en torno al programa. En primer lugar, voy a presentarles el esquema de organización del programa de estudios de octavo básico, el cual se distribuye en 7 unidades. La primera unidad se denomina epopeya. Esta pertenece al área de literatura y se centra en los contenidos relacionados a la epopeya, mediante el análisis de sus características, como lo son los tipos de personajes, siendo el más conocido el héroe, y del estudio de las visiones del mundo presentes en estas obras. Por lo tanto, los conceptos claves para esta unidad son literatura, epopeya, héroe, conflicto y visión de mundo, puesto que son el eje central para el análisis e interpretación de las lecturas. La segunda unidad se denomina experiencias del amor. También pertenece al área de literatura. En esta unidad se abordan fundamentalmente poemas y narraciones que tratan el tópico del amor, y en específico el amor romántico, analizando el contexto de producción de las obras y sus respectivas características, como lo son el temple de ánimo, motivo lírico en el caso de los poemas, o personajes en el caso de la narración. Finalmente, la unidad termina enfatizando en los contenidos relacionados al discurso oral. Por lo tanto, sus conceptos claves son literatura, género lírico y narrativo, amor romántico y discurso oral. Unidad 3. Relatos de misterio. La unidad corresponde al área de literatura y está basada principalmente en la narrativa policial, donde se trabaja principalmente con las características propias de este subgénero narrativo, como sus narradores y la creación del suspenso en este tipo de historias, y los contextos en que estos textos se exponen, así como también las críticas sociales que también presentan sobre la realidad en que se desarrollan. Esto a fin de ejercitar el estudio de textos complejos. Los conceptos claves para poder tratar en la unidad 3 son literatura, narrativa policial, visiones de mundo, crítica social y los conceptos de misterio y suspenso. Unidad 4. Naturaleza. La unidad es del área de literatura en general y busca explorar las diversas visiones que se tienen de la naturaleza en distintos textos mediante la utilización de simbolismos y otras figuras que hacen alegoría a esta, fomentando esta pluralidad de ideas con el desarrollo del diálogo. También se trabaja con el uso de textos visuales para comprender estos simbolismos. Por lo tanto, en la unidad 4, los conceptos clave que presenta son el de literatura, el de naturaleza, el de simbolismos y el de texto visual. La unidad 5, llamada La comedia, corresponde a la literatura, específicamente a lo que vendría siendo el género dramático y sus características, entre las cuales podemos encontrar los personajes tipo, los tópicos y el conflicto. Sus conceptos claves serían género dramático, contexto, obra dramática y obra teatral, los cuales constituyen la base de la unidad debido a que es fundamental el conocimiento teórico del género dramático y sus características, así como el contexto en el que se origina la obra dramática, posteriormente representada como obra teatral, siendo básico la distinción entre ambos conceptos. Por su parte, la unidad 6, llamada El mundo descabellado, también se ambienta lo que vendría siendo la literatura, pero aquí se van a valorar distintos tipos de obras literarias, poniendo especial atención en lo que vendría siendo la interpretación de las mismas de forma coherente y cohesiva, para lo cual se tiene que tener en cuenta el contexto de producción, la experiencia personal y la visión de mundo que permea estas obras. Las palabras claves de esta unidad vendrían siendo argumentación, géneros discursivos, coherencia y cohesión, puesto que es importante conocer las características y la teoría detrás de los distintos géneros discursivos para poder elaborar interpretaciones que sean cohesivas y coherentes, entendiendo la diferencia entre estos conceptos y así tener un resultado que sea argumentado y por lo tanto válido. Por último, en la unidad 7, llamada Medios de Comunicación, se analizarán e interpretarán textos no literarios producidos en los medios de comunicación, siempre teniendo en consideración que estos medios pueden entregar de distintas maneras una misma información. Las palabras claves de esta unidad son medios de comunicación, textos no literarios y el versus entre el hecho y la opinión, debido a que es importante el conocimiento teórico de los medios de comunicación y los textos no literarios, ya sea orales o escritos, que estos produzcan, y también la identificación de lo que sería la opinión diferente del hecho.
Esto para que los estudiantes futuros ciudadanos sean capaces de hacer lecturas críticas de lo que vendría siendo el medio en el que están inscritos, al mismo tiempo que pueden producir opiniones que sean fundamentadas. A continuación, presentaremos los objetivos generales de cada unidad. La unidad 1 tiene por objetivo leer y comprender epopeyas, considerando sus características y el contexto cultural en el que se enmarcan, para posteriormente investigar y ser capaz de realizar conclusiones propias en las cuales los estudiantes estén dispuestos a reflexionar sobre aspectos sociales y éticos presentes en las lecturas. La unidad 2 tiene por objetivo analizar poemas y narraciones considerando características, temas y elementos de dichos textos literarios, así como los estereotipos culturales presentes mediante el análisis comparado, y desarrollar habilidades de expresión oral a través de exposiciones, siendo los estudiantes capaces de valorar la investigación y el trabajo en equipo para cumplir las metas propuestas. En la unidad 3, nuestro objetivo principal es comprender textos de misterio y sus características, teniendo en cuenta las visiones de mundo expuestas y ejercitando la capacidad lectora con textos más complejos. Se busca desarrollar el pensamiento crítico en base al ejercicio de habilidades de diálogo y de redacción. Por lo tanto, se espera disposición al pensamiento crítico, a oír las ideas de los demás y la valoración del discurso en la sociedad. En la unidad 4 se busca comprender textos literarios para encontrar distintas visiones sobre la naturaleza, haciendo hincapié en los simbolismos, explicándolos tanto oralmente como por escrito. También se busca fomentar la búsqueda de información para comprender lecturas de forma crítica y analizar textos visuales, considerando postura propia, temas, contextos, prejuicios, puntos de vista, relaciones entre imágenes, texto y sonido, y entre lo expuesto y las obras estudiadas, con el fin de desarrollar el pensamiento crítico, el interés por las ideas del otro y la valoración de las distintas perspectivas. El objetivo general de la unidad 5 trata sobre comprender y analizar los textos dramáticos considerando su contexto, conflicto, personajes tipo, acciones, tópicos literarios, prejuicios y estereotipos, entre otras características presentes en los textos dramáticos. De este objetivo se desprende la actitud referida a que el estudiante logra manifestar su disposición a la reflexión e interpretación de los textos dramáticos, pero siempre en concordancia con la propia experiencia y con el medio en el que está inserto. Ahora bien, el objetivo general de la unidad 6 versa sobre interpretar textos literarios de forma coherente y en relación con la experiencia personal y también con los conocimientos que se manejan, teniendo en consideración el dilema que se presenta en la obra, así como el contexto de producción de la misma, cualidades a través de las cuales se espera que él o la estudiante manifieste su disposición de crear un pensamiento propio que sea reflexivo, crítico, informado. Por último, la unidad 7 tiene como objetivo general el analizar y evaluar textos no literarios pertenecientes a los medios de comunicación, como lo vendrían siendo noticias, reportajes, cartas al director, entre otros, teniendo siempre en consideración los propósitos explícitos e implícitos del texto, la distinción entre lo que es el hecho de la opinión y la interpretación de recursos gráficos como lo vendrían siendo los mapas y los diagramas, siempre teniendo en consideración las distintas maneras en las que se nos puede llegar a presentar la información por parte de los medios. Este ejercicio contribuirá a que los y las estudiantes desarrollen la actitud relativa a valorar las posibilidades que da el discurso para participar de manera informada y responsable de la vida en sociedad. Ahora vamos a hablar de las orientaciones didácticas del Mineduc, comenzando por la lectura. Los alumnos usan la lectura como una de las principales fuentes de información y aprendizaje. Los docentes deben propiciar esto asignando lecturas estimulantes, pidiéndoles buscar información relevante en textos determinados y fomentando la aplicación de las estrategias aprendidas para que puedan lidiar con la información del texto. La importancia de la lectura es que los estudiantes podrán adquirir conocimientos nuevos que posteriormente les ayudará a comprender la asignatura y además podrán incrementar su vocabulario que les permitirá comprender nuevos conceptos y utilizarlos cuando ellos lo requieren. Además, permitirá que los estudiantes generen una opinión como se trata en la unidad 5 y la unidad 7. Escritura. Los alumnos pueden expresar sus conocimientos e ideas escribiendo textos con la estructura propia de cada disciplina, como el ensayo, el informe de investigación y la reseña histórica, entre otros. Mediante la escritura, los estudiantes podrán expresar de forma coherente aquello que leen,
La importancia de practicar la escritura es que podrán aplicar aspectos que irán descubriendo, tales como que el texto debe tener una coherencia y cohesión. También los estudiantes aprenderán a seleccionar información relevante, profundizar sus ideas, argumentar, descartar, entregar ejemplos y todo aquello con el propósito de poder lograr aumentar y transformar su conocimiento. Aquello se trabaja en la unidad 6, donde puedan opinar sobre temas tratados en clases y fundamentarlos con ejemplos. Comunicación oral. Los alumnos tienen oportunidades para comunicar sus ideas mediante presentaciones orales que les permitan, usando un lenguaje claro y preciso, compartir sus conocimientos sobre un tema o expresar un punto de vista fundamental. Es importante lograr que los estudiantes puedan comunicar y compartir con sus compañeros y profesores o profesoras sus presentaciones o relatos, porque se formará un espacio para aclarar dudas y construir el conocimiento en conjunto, además de que aprenderán a expresarse frente a un grupo de personas y entrar en confianza para explicar sus ideas. Atención a la diversidad. En el trabajo pedagógico, el profesor debe tomar en cuenta la diversidad presente en los estudiantes, considerando factores culturales, sociales, étnicos, religiosos, de género, de estilos de aprendizaje y de niveles de conocimiento. Este es un aspecto muy importante porque cada estudiante aprende de forma distinta, así que es fundamental que el docente pueda conocer a sus estudiantes y ofrecer diversas metodologías para que ellos puedan aprender y de esta forma que todos alcancen los objetivos de aprendizaje esperados. Además, el docente podrá promover el respeto hacia todos de manera que no haya discriminación de ninguna forma en el aula de clases. A modo de reflexión, diremos que el programa de estudios de lengua y literatura correspondiente al nivel de octavo básico cuenta con 7 unidades que, si bien tratan distintas temáticas entre sí, comparten objetivos y metodologías de trabajo que son muy similares. Y este es nuestro punto a reflexionar, puesto que la información entregada por el programa con respecto a las materias y objetivos a tratar se presenta en algunos casos de manera difusa. Ejemplo de esto es la unidad 6, en donde no existe una definición clara de los contenidos que se van a tratar, presentando una descripción que da cuenta de aspectos que ya se han tratado en otras unidades. Finalmente, consideramos necesario para la labor docente que en el programa se especifique la trayectoria de contenidos a lo largo de las unidades. Esto con la finalidad de entregar mayor coherencia en el avance curricular. A continuación podrán encontrar nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.